Sé que yo te había olvidado, pero pusieron la canción. ¿Qué pensaron? ¿Que con tan solo un versus iba a revivir esta sección? Por favor, cuando dije que iba a revivir los versus lo decía en serio. Hola a todos, soy Dante Rivera, y les traigo un nuevo video para el canal. Como muchos ya saben, hace unas semanas hice un video en donde hacía un versus entre Five Nights at Freddy's y The Coffin of Andy and Leyley para saber cuál de los dos juegos era mejor. Sin embargo, ese versus no me pareció suficiente como para revivir los versus en el canal, así que en esta ocasión les traigo otro versus que es bastante interesante. Por un lado, tenemos a los cazafantasmas, la famosa saga de películas de los 80 que hasta el día de hoy sigue siendo relevante como el primer día, y por el otro lado, tenemos al terror analógico Urban Spoo, una serie de, valga la redundancia, terror analógico que recientemente ha llegado a su fin. A diferencia de los dos versus anteriores en donde analizaba 10 puntos, para este versus solo podré analizar 7 puntos, esto es debido a que ambas franquicias no cuentan con muchas cosas interesantes para analizar, pero bueno, prosiguiendo, en este versus analizaremos 7 puntos, y luego de analizar esos 7 puntos al final daré mis conclusiones y al ganador de esta batalla. Así que, sin nada más que decir, comencemos con este versus. Empecemos con la historia de cada uno, y veamos cuál de los dos es mejor en este aspecto. Primero tenemos a los cazafantasmas, en donde nuestra historia comienza con la película de 1984, en la cual los protagonistas fundan su negocio y luchan contra Gozer el Destructor, que intenta entrar en el mundo a través de dos poseídos. Luego tenemos la película de 1989, en la cual el equipo regresa para combatir una marea de limo psicoreactivo que emana de la maldad pura, culminando en una batalla contra el pintor Vigo, el creador de la Estatua de la Libertad. Después tenemos la película de 2016, la cual es un reinicio con un equipo femenino que inicia un negocio de cazafantasmas en Nueva York. Luego tenemos la película de 2021, la cual es una secuela directa de las originales, centrada en los nietos de Egon Spengler que descubren el legado familiar y una amenaza oculta en un pueblo pequeño. Y por último, tenemos la película de 2024, película en la cual la familia Spengler se une a los cazafantasmas originales para así enfrentarse a una antigua fuerza de hielo que amenaza con una segunda edad de hielo en Nueva York. Ahora pasemos con Urban Spoo, en donde nuestra historia comienza en los episodios 1, 2 y 3, en donde se nos presenta un par de crímenes y la figura de Bill Collins como víctima desaparecida. Luego, en los episodios 4, 5 y 6 se muestra una foto de uno de los asesinos, y se encuentra un brazo de Bill Collins en un montón de cera junto a una víctima. Después, en los episodios 7, 8 y 9, el agente Nathan Cole identifica a los criminales, y se revela que Bill Collins era uno de los asesinos junto a Nona Lanius, y al final, en el episodio 10 Bill muere durante el encuentro, mientras que Mona es detenida. Como podemos ver, ambos tienen historias que son bastante buenas. Sin embargo, la historia de los cazafantasmas es mucho más abarcativa, a diferencia de Urban Spoo que no tiene muchos puntos rescatables, así que en este apartado el punto se lo lleva a los cazadores de fantasmas. ¿Qué tanto apoyo y vistas tuvieron cada una? Empecemos por los cazafantasmas, en donde la primera película tuvo una calificación de 7.8 y un 95% de rating. Luego tenemos a la segunda película, la cual fue un poquito menos apoyada, con una calificación de 6.6 y un 89% de rating. Después tenemos a la tercera película, la cual tuvo una calificación de 6.8 pero un miserable 55% de rating. Luego tenemos a la cuarta película, la cual tuvo un aumento considerable, con una calificación de 7 y un 75% de rating. Y por último, tenemos a la quinta película, la cual tuvo una calificación regular, con un 6.1 de calificación y un 69% de rating. Mientras que Urban Spoo, este terror analógico cuenta con 10 capítulos, los cuales la mayoría superan las 500.000 vistas, siendo el capítulo 1 y 9 una excepción, y en cuanto al apoyo, literalmente todos los capítulos superan los 10.000 likes.
Como pudieron ver, ambos fueron muy bien apoyados, y si bien hay algún que otro antibajo, lo cierto es que su apoyo lo tienen más que merecido, así que en este punto tenemos un empate. Ahora veremos cuál de los dos tiene mejores protagonistas. En las películas de los cazafantasmas, en la primera y segunda película el protagonista es el Dr. Peter Venkman, el cual es uno de los cazafantasmas originales, caracterizado por tener doctorados en psicología y parapsicología. Luego en la tercera película la protagonista es Erika Gilbert, la cual es autora de un libro que afirma que los fantasmas existían, hasta que un día la despidieron de su trabajo, y ella se convirtió en la fundadora del equipo femenino de los cazafantasmas. Y por último, en la cuarta y quinta película la protagonista es Phoebe Spengler, la cual es una adolescente y nieta de Egon Spengler, uno de los antiguos miembros de los cazafantasmas, quien continúa el legado de su abuelo como miembro clave de los cazafantasmas. Mientras que en Urban Spoo, el protagonista es el ya mencionado Nathan Cole, un policía que detuvo a The Painters, un dúo de asesinos en series y trastornados responsables de numerosos asesinatos brutales de hombres, mujeres y niños, presumiblemente entre principios y mediados de la década de 2000 en un pueblo desconocido de Luisiana, Estados Unidos. Como podemos ver, los cazafantasmas tienen una gran variedad de protagonistas, sin embargo, eso no significa que ellos estén más desarrollados, ya que tanto los cazafantasmas como Urban Spoo tienen protagonistas los cuales cuentan con un igual aumento en desarrollo de personaje, así que en este apartado volvemos a tener un empate. Ya hablamos de los protagonistas, ahora le tocan a los demás personajes, y al igual que hice en el versus de FNAF contra Koal solo mencionaré a los personajes humanos para no hacer tan largo el video. En los cazafantasmas tenemos una gran variedad de personajes, los cuales algunos incluso fueron relevantes para la trama de cada una de las películas. Aquí unos cuantos ejemplos para que entiendan mejor. Mientras que en Urban Spoo, si bien no hay tanta variedad de personajes, lo cierto es que al igual que con los cazafantasmas, tuvimos personajes que fueron relevantes para la trama, como por ejemplo, tenemos a Tina Rosenburg, una testigo que apareció en uno de los capítulos del terror analógico, la cual tiene un novio llamado Jack, una hermana menor llamada Flora, y su madre llamada Sienna, y algo que hay que destacar es que los cuatro fueron víctimas de los The Painters, y hablando de ellos, los The Painters están conformados por Bill Collins, un ex policía estadounidense que decidió unirse al lado oscuro y se convirtió en un asesino en serie, y luego tenemos a Mona Lanius, la cual es la principal antagonista del terror analógico, la cual es una asesina en serie que se hace llamar la Pintora. Como pudieron ver, tanto los cazafantasmas como Urban Spoo cuentan con muchos personajes que fueron importantes en la historia de cada uno, así que en este punto tenemos otro empate. Ahora veremos el mundo construido tanto de los cazafantasmas como el de Urban Spoo. Empezando por los cazafantasmas, el mundo construido de las películas se basa en una versión alternativa de la ciudad de Nueva York en los años 80, la cual fue alterada por una irrupción sobrenatural, y también, algunos lugares icónicos de Nueva York como el cuartel general de la estación de bomberos Yook y la de Company 8 de Tribeca y el edificio Spoo 55 Central Park West, fueron diseñados por el culto de Ivo Sandor para canalizar energía espiritual. Mientras que en Urban Spoo, el mundo construido es un poco más realista, con la diferencia de que aquí hay dos asesinos en serie, los cuales son los ya mencionados Bill Collins y Mona Lanius, los cuales para desvivir a sus víctimas los convierten en pinturas, y así fueron sus fechorías por varios años, hasta que un día fueron encontrados por la policía del pueblo, haciendo que Bill muera en el altercado mientras que a Mona se la llevaron detenida.
Como podemos ver, tanto los cazafantasmas como Urban Spoo cuentan con un mundo que es bastante realista pero con sus propios elementos únicos los cuales los hace destacar, así que en este apartado se sigue manteniendo el empate de puntos entre ambos. Nuestro siguiente punto es la animación, así que veamos cuál de los dos está mejor animada. Primero tenemos a los cazafantasmas, las cuales son películas live actions, haciendo que todo el alrededor se sienta realista, mientras que para hacer a las entidades ectoplásmicas, a los demonios antiguos, a los monstruos físicos, y los efectos de disparos de las armas, los artistas de efectos visuales y técnicos de efectos especiales usaron técnicas prácticas, miniaturas, pinturas mate y stop motion. Ahora pasemos con Urban Spoo, el cual cuenta con dos tipos de animaciones. Primero tenemos la animada, la cual se utiliza para las pinturas, que de una vez lo digo, se ven demasiado horribles, aunque bueno, eso se le puede justificar ya que esa es la intención, y por el otro lado tenemos segmentos en la vida real, la cual se utiliza en por ejemplo escenas suspenso, como cuando Nathan Cole investiga los rastros de los The Painters. Como pudieron ver, ambos cuentan con una gran animación, y no solo eso, sino que también ellos tienen una particularidad en donde se destacan, siendo los cazafantasmas los efectos especiales, mientras que Urban Spoo el estilo de dibujo, así que en este apartado tenemos nada más y nada menos que otro empate. No mames, güey, otra vez. Y para finalizar con este versus, hablemos del apartado musical. En los cazafantasmas, tenemos una gran variedad de canciones, como por ejemplo, Cleaning Up the Town, Saving the Day, In the Name of Love, I Can't Wait Forever, Hot Night, Magic, Main Title Team, Danatin, On Our Own, Supernatural, The Promised Land, We're Back, Spirit, Flesh Blood, Love is a Cannibal, Flip City, Giger and Giger, Good Girls, Girls Talk Boys, Wow, Roster, I'm Not Afraid, Head Ghost, The Clapping Song, Baby It You, Can You Get Top That, Boredom, All Your Love, Haunted House, Love is Strange, Melao, Home on the Range, entre muchos temas más. Mientras que Urban Spoo Bueno, Urban Spoo no tiene ninguna música rescatable, así que este punto lo tiene más que merecido los cazafantasmas. A diferencia del versus entre Five Nights at Freddy's y The Coffin of Andy and Leyley, este versus me resultó más corto de hacer, esto es debido a que tanto los cazafantasmas como Urban Spoo a pesar de su popularidad, no tienen tantos puntos rescatables de los cuales se pueda analizar. Pero a pesar de eso, hay que reconocer que a pesar de eso, ambos lograron ser la sensación de su época, siendo los cazafantasmas toda una sensación en los 80, mientras que Urban Spoo tuvo su época dorada entre 2022 y 2024. Pero ahora, es momento de saber entre cuál de los dos es mejor, y luego de analizar punto por punto, he llegado a la conclusión de que el ganador es... Los cazafantasmas, el cual obtuvo 7 puntos, mientras que Urban Spoo solo obtuvo 5 puntos. ¿Y ustedes, qué opinan del resultado? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Los estaré leyendo en los comentarios. Bueno gente, hasta aquí el video del día de hoy, en tan solo unas semanas ya he subido 2 versus, así que si están contentos de que de a poco esté reviviendo esta sección del canal, déjenme en los comentarios sus sugerencias de versus, y si el versus es muy bueno e interesante, lo más probable es que le haga un video. Pero bueno, sin nada más que decir, me despido, deja tu like si te gustó este video, y si te gusta mi contenido suscríbete, y nos vemos en el próximo video, chao.